¿Sabían que el máximo goleador histórico de la selección colombiana casi termina siendo una estrella del béisbol profesional? Es difícil imaginar un mundo donde no existieran los goles de cabeza de Radamel Falcao García, pero esa fue una posibilidad muy real. Radamel Falcao García Zárate nació el 10 de febrero de 1986 en una ciudad donde el mar y el fútbol se mezclan, Santa Marta. Si eres colombiano, sabes que nacer en Santa Marta significa tener el fútbol corriendo por las venas desde el primer segundo de vida. Pero para Radamel esto era mucho más profundo, porque su padre, Radamel García King, ya era un defensor central respetado en el país. Su padre jugó en equipos importantes, y eso hizo que el pequeño Falcao creciera literalmente dentro de los vestuarios y en los campos de entrenamiento. Desde que era un bebé, su juguete favorito no fue un peluche o un carrito, sino una pelota de cuero que siempre estaba a su lado. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde viene ese nombre tan particular que suena a leyenda brasileña? Resulta que su padre era un admirador profundo de Paulo Roberto Falcao, el famoso mediocampista que brilló con la selección de Brasil y la Roma. Así que decidió que su hijo llevaría ese apellido como nombre, marcando su destino antes de que el niño pudiera siquiera dar sus primeros pasos. La infancia de Falcao no fue la típica de un niño colombiano que se queda en su barrio jugando en las calles de arena. Debido a la carrera profesional de su padre, la familia tuvo que mudarse a Venezuela cuando Radamel era apenas un niño muy pequeño. Fue en Venezuela donde ocurrió algo curioso que casi cambia la historia del fútbol mundial para siempre, y nos deja sin el tigre. En ese país, el deporte rey no era el fútbol, sino el béisbol, y el pequeño Radamel resultó ser un talento natural con el bate. Sus entrenadores de béisbol en Venezuela estaban convencidos de que el chico tenía futuro en las grandes ligas de Estados Unidos. Era un excelente campocorto y su potencia al batear dejaba a todos con la boca abierta. Pero su corazón tenía otros planes muy distintos. Aunque disfrutaba del diamante, Radamel sentía que el césped verde de una cancha de fútbol era el lugar donde realmente pertenecía su alma. Cuando la familia regresó a Bogotá, Falcao tomó la decisión definitiva de dejar el guante y enfocarse totalmente en anotar goles. Se inscribió en la escuela Fair Play, dirigida por Silvano Espíndola, un hombre que vería en Falcao un diamante en bruto que necesitaba ser pulido. Imaginen el talento que tenía, que a los 13 años ya estaba entrenando con jugadores que le doblaban la edad y el tamaño. Fue en agosto de 1999 cuando ocurrió un hecho que parece sacado de una película de ficción o de un videojuego. Con apenas 13 años y 112 días, Falcao debutó profesionalmente con el equipo Lanceros Boyacá, en la segunda división de Colombia. Es, hasta el día de hoy, el jugador más joven en debutar en el fútbol profesional colombiano, un récord que parece imposible de romper. No era un movimiento de marketing, era simplemente que Falcao era demasiado bueno como para dejarlo en las categorías infantiles. Ese niño delgado, de pelo largo y mirada concentrada, ya mostraba los movimientos de un veterano dentro del área rival. En Lanceros, anotó su primer gol profesional en el año 2000, un momento que quedó grabado en la memoria de los pocos que estaban ese día. Pero el talento de Falcao era demasiado grande para la segunda división colombiana, y el mundo del fútbol empezó a notar su presencia. Fue en esta etapa juvenil donde nació el apodo que lo acompañaría por el resto de su vida y le daría una identidad temible. Su compañero Gonzalo Ludueña lo bautizó como el Tigre, después de un partido donde Falcao fue simplemente imparable contra sus oponentes. Ludueña decía que Radamel se movía en el área como un depredador acechando a su presa, esperando el momento exacto para saltar. Ese apodo se convirtió en su marca personal, una advertencia para cualquier defensa que intentara quitarle el balón o cerrarle el paso. Con 15 años recién cumplidos, Falcao tomó una decisión que cambiaría su vida y pondría a prueba su carácter de hierro. Hizo las maletas y se fue solo a Buenos Aires para probar suerte en las divisiones inferiores de uno de los gigantes de América, River Plate. Llegar a la Argentina siendo un adolescente extranjero no es nada fácil, y Falcao tuvo que vivir en la pensión del club.
La pensión de River Plate es conocida por ser un lugar donde los sueños se forjan con sudor, lágrimas y mucha soledad lejos de casa. Compartía habitación con otros chicos que, al igual que él, soñaban con debutar en el Estadio Monumental algún día cercano. Esos años en la pensión formaron su carácter, le enseñaron el valor del sacrificio y la importancia de la disciplina diaria. Radamel no salía a fiestas ni se distraía con las luces de la gran ciudad. Él prefería quedarse estudiando o descansando para entrenar. Su debut en la primera división de River Plate llegó finalmente en el año 2005, bajo la dirección técnica de Leonardo Astrada. Fue un comienzo explosivo, de esos que hacen que los periodistas deportivos empiecen a escribir portadas sobre una nueva estrella. En su primer partido como titular contra Independiente de Avellaneda, Falcao anotó 2 goles que dejaron al público en completo silencio. La forma en que se movía, su capacidad para cabecear y su instinto asesino lo convirtieron rápidamente en el nuevo ídolo de la hinchada millonaria. Pero justo cuando todo parecía ir perfecto, el destino le puso la primera gran prueba de fuego a su carrera profesional. En un entrenamiento sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla, una lesión que ha terminado con las carreras de muchos jugadores. Fue un golpe emocional devastador para un joven que estaba empezando a saborear el éxito y la fama en el fútbol argentino. Pasó meses en rehabilitación, viendo los partidos desde la grada y preguntándose si volvería a ser el mismo jugador explosivo de antes. Regresó a las canchas con más hambre que nunca, demostrando que el Tigre no se rinde ante ninguna adversidad física por grave que sea. En 2008, bajo el mando de Diego El Cholo Simeone, Falcao fue pieza clave para que River Plate ganara el torneo Clausura. Ese título fue la confirmación de que estaba listo para dar el gran salto hacia el continente donde se juega el mejor fútbol. Europa estaba llamando a su puerta, y el club encargado de abrirle los brazos fue el FC Porto de Portugal en el año 2009. El Porto pagó una cifra importante por él, esperando que fuera el reemplazo ideal para Lisandro López, que se había ido al Lyon. Nadie imaginaba que Falcao no solo iba a reemplazar a Lisandro, sino que iba a superar cualquier expectativa previa de los hinchas. Su adaptación al fútbol europeo fue inmediata, como si hubiera jugado en esas canchas toda su vida desde que era pequeño. Marcó goles en su debut y terminó su primera temporada con la impresionante cifra de 34 goles en todas las competiciones oficiales. Pero lo mejor estaba por venir en la temporada 2010-2011, una campaña que pasaría a los libros de historia del fútbol mundial. Junto a jugadores como Hulk y James Rodríguez, Falcao formó parte de un equipo que era una verdadera máquina de destruir rivales. Ese año, el Porto lo ganó absolutamente todo: la Liga de Portugal, la Copa local y, por supuesto, la prestigiosa Europa League. En la Europa League, Falcao hizo algo que parecía humanamente imposible para cualquier delantero de la época moderna. Anotó 17 goles en una sola edición del torneo, estableciendo un récord mundial que todavía hoy nos parece una locura absoluta. Metió 4 goles en una semifinal contra el Villarreal, una exhibición de potencia y precisión que dejó al mundo en shock. En la gran final en Dublín contra el Sporting de Braga, Falcao anotó el gol del título con un cabezazo marca de la casa. Era oficial, el mundo tenía un nuevo rey del área y su nombre empezaba a sonar en las oficinas de los clubes más ricos. Su paso por el Porto terminó con 72 goles en 87 partidos, una estadística que asusta a cualquier defensa, por experimentado que sea. En el verano de 2011, el Atlético de Madrid decidió apostar fuerte por él y pagó 40 millones de euros por su traspaso. En ese momento, muchos pensaron que ir al Atlético era un paso atrás, porque el equipo no estaba en su mejor momento histórico. Pero Falcao llegó a Madrid con una misión: convertir al equipo colchonero en un gigante temido nuevamente en toda Europa. Se reencontró con Diego Simeone en el banquillo, y esa combinación fue pura dinamita para el fútbol español y continental. Su primera temporada con el Atlético fue simplemente espectacular, anotando goles espectaculares de todas las facturas posibles. Llevó al equipo a la final de la Europa League en Bucarest contra el Athletic de Bilbao de Marcelo Bielsa.
Esa noche, Falcao dio una clase magistral de cómo debe jugar un delantero centro en una final de alta presión. Marcó 2 goles de antología, uno de ellos recortando hacia adentro y clavando el balón en el ángulo superior del arco. Ganó su segunda Europa League consecutiva, con 2 equipos distintos, siendo el máximo goleador del torneo por segundo año seguido. Pero si hay un partido que define la etapa de Falcao en el Atlético de Madrid, es la Supercopa de Europa contra el Chelsea. El Chelsea acababa de ser campeón de la Champions League y tenía una defensa plagada de estrellas mundiales y veteranos. Sin embargo, Falcao los hizo ver como principiantes, anotando un hat-trick perfecto en apenas los primeros 45 minutos de juego. Fue una de las actuaciones individuales más dominantes que se han visto en la historia de una final europea de alto nivel. En ese momento, grandes entrenadores como Pep Guardiola y leyendas como Lionel Messi no dudaron en elogiar su capacidad. Muchos expertos coincidían en que, en el año 2012, Radamel Falcao era el mejor número 9 del mundo, sin ninguna discusión. Su nombre apareció en el 11 ideal de la FIFA, el famoso FIFPro World 11, compartiendo escenario con Messi y Cristiano Ronaldo. Era el pico de su carrera, un momento donde cada balón que tocaba dentro del área terminaba inevitablemente en el fondo de la red. Su capacidad para saltar y mantenerse en el aire parecía desafiar las leyes de la gravedad que nos rigen a todos los demás. A pesar de no ser un jugador extremadamente alto, ganaba todos los duelos aéreos gracias a su técnica y su increíble potencia. Pero Falcao no solo brillaba en sus clubes. Su impacto en la selección de Colombia fue lo que lo elevó al estatus de deidad nacional. Colombia llevaba años sin clasificar a un mundial y la generación anterior no había logrado dar ese paso tan necesario. Falcao asumió el liderazgo del equipo nacional, contagiando a sus compañeros con su mentalidad ganadora y su fe inquebrantable. Sus goles en las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 fueron vitales para devolverle la alegría a todo un pueblo colombiano. El partido contra Chile en Barranquilla, donde Colombia remontó un 3-0 para clasificar, es el ejemplo perfecto de su garra. Esa tarde, Falcao anotó 2 penales bajo una presión asfixiante y un calor infernal, asegurando el regreso de Colombia a la élite. Sin embargo, la vida le tenía preparada otra prueba dolorosa justo antes de cumplir su sueño de jugar una Copa del Mundo. En un partido de Copa con el Mónaco, su nuevo club, sufrió nuevamente una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda. Toda Colombia contuvo el aliento mientras veía las imágenes de Falcao saliendo en camilla con las manos en la cara. Fue una carrera contra el reloj para intentar llegar al Mundial, pero esta vez el tiempo no fue suficiente para una recuperación total. A pesar de no poder jugar ese Mundial, su papel como motivador y líder desde afuera fue fundamental para el éxito del equipo. Muchos se preguntan qué habría pasado si el Tigre hubiera estado en plenitud física durante ese torneo en tierras brasileñas. Pero la grandeza de un deportista no se mide solo por sus trofeos, sino por cómo se levanta después de caerse al suelo. Falcao volvió, tuvo que reinventarse y luchar contra las críticas de quienes decían que ya estaba acabado para el fútbol. Jugó en Inglaterra con el Manchester United y el Chelsea, donde las cosas no salieron como él esperaba debido a las secuelas físicas. Pero regresó al Mónaco y, contra todo pronóstico, lideró a un equipo de jóvenes talentos a ganar la Liga Francesa y llegar a semis de Champions. Ese renacer del Tigre fue una lección para todos los que dejan de creer en sí mismos cuando las cosas se ponen difíciles. Demostró que la técnica y el instinto goleador no se pierden con las cirugías, se quedan grabados en el instinto del jugador. La historia de Falcao es la de un hombre que siempre prefirió el trabajo duro por encima del talento puro o la suerte momentánea. Desde los campos de tierra de Venezuela hasta los estadios más lujosos de Europa, nunca cambió su forma de ser humilde. Es un ejemplo de cómo la religión y la familia pueden ser los pilares que sostienen a una estrella en medio de la tormenta. Falcao es, y será por siempre, el referente máximo de una generación que aprendió a ganar gracias a su ejemplo constante. Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para ver más historias de leyendas del fútbol.
Si te apasionan las biografías de jugadores que cambiaron la historia, tienes que ver el siguiente video que aparece ahora en pantalla.